Hola, queridos amigos del ADN de la historia. Nos encontramos en el maravilloso Museo Nacional de las Intervenciones. Gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por dejarnos estar aquí en este magnífico lugar. Y hoy, estoy con mis queridísimos amigos Isabel Revuelta y Alejandro Rosas. Buenas. Y hoy... Ajá, pues muchas gracias, yo encantada de estar con ustedes. Y bueno, estamos justo en el... Ya sé por qué te vestiste de negro. Pues la verdad, sí. Morticia. Sí, porque estamos con... Bueno, festejemos la vida, y siempre que uno habla de vida, invariablemente tienes que hablar de la muerte. Y estamos justo por festejar todo lo que hacemos en México. Tenemos una cantidad de tradiciones que saltan a la vista, saltan al paladar, pero hay una en particular que me gustaría hablar hoy, que son las calaveritas literarias. Venga. No, pero sigamos hablando del Día de Muertos. Que déjenme decir que es un género francamente difícil. Yo me senté a intentar escribir una calaverita y lo mío es el verso libre. No logro... No le echaste ganas. O sea, tienes mucho talento para la poesía y no puedes escribir, perdón lo que voy a decir, amigos, pinche verso. No me hagas eso, quedar en ridículo frente a los amigos. México es un país lleno de tradiciones, de costumbres. Conservamos con férrea voluntad esas tradiciones que nos hacen ser quienes somos, que nos identifican, que nos crean como mexicanos. Y sin duda, el Día de Muertos es una de esas tradiciones espectaculares que las cosas perfectas son para siempre, así que la tendremos para siempre. Vivo a un costado del Panteón de San Francisco y todos los 2 de noviembre me voy a acercar para ver cómo seguimos conservando la tradición de comer con nuestros muertos, recordarlos, llevarles música, hacer ese día una fiesta gozosa. El goloso mestizo, como lo llamaba mi amigo Rodrigo Yáñez. No, por supuesto, porque si hay algo mestizo y si hay algo sincrético y culturalmente mezclado, es justamente esta creencia. Todo Santos europeo y lo que se festejaba, la manera de que los muertos eran despedidos en el mundo prehispánico, pues en realidad lo único que tienen en común es justamente... que se mueren. Y recordar al ser querido. Pero mientras las ceremonias, las ceremonias europeas, ahí voy rapidísimo, las ceremonias europeas cuando te enfrentas a la muerte es de recogimiento, de mucha introspección. Medio siniestro. Doloroso y privado, absolutamente privado, ¿no? El dolor privado, y sin embargo en el mundo prehispánico es absolutamente lo contrario, es lo público, es vivir esa muerte y recordar a ese difunto de forma incluso jocosa, alegre y pública. Esa es la gran diferencia. Pero a ver, vamos por partes. Porque nuestra celebración de muertos hoy son 2 días que trajo la religión católica. Sí. Todos los santos, que es el primero, que también se conmemora a los muertos chiquitos, a los muertos niños, y el de los difuntos, propiamente, que es el 2 de noviembre. Esas son 2. En el mundo prehispánico había 3 celebraciones en el año, digamos, dedicadas a la muerte. Pero además, ojo, por ejemplo, la idea de la resurrección o la idea de que el altar que bajan los muertos y que comen, también tiene que ver mucho más con la idea católica que con la prehispánica. Por supuesto. Porque para empezar, en el mundo prehispánico no existía ni el cielo ni el infierno. Pero sí el inframundo. Pero el inframundo era donde iban todos los muertos. Había como 4 escenarios, digamos, de la muerte en el mundo prehispánico. El Tlalocan, que era todos aquellos que morían por alguna cuestión relacionada con el agua, ahogamiento, inundación, etcétera. Luego el Omecoyan, creo que se llamaba así, que era el lugar dedicado a los guerreros. Las mujeres que morían en el parto eran consideradas como guerreros y ahí lo recibía Huitzilopochtli en la Casa del Sol. Qué bonito. Y era todo un asunto así como muy espectacular. Luego seguía el Chichihuacalco, me parece que se llama así, que era de los bebés recién nacidos y que era un árbol con tetas. Ya, claro. Entonces ahí los difuntos se amamantaban de un gran árbol. Y el otro era lo que todo el mundo conocemos como el inframundo, el Mictlán, la tierra de Mictlantecutli, que es, una vez que fallecías, era donde llegaban todos los que morían y que no entraban en las otras categorías. Oye, y que los xoloscuincles eran los guardianes, ¿no? Era el que te acompañaba. Para llegar al Mictlán,
subías y bajabas y había obstáculos y todo, y te acompañaba un xoloscuincle. Que es monstruo niño. Oye, y ahorita dijiste algo de las mujeres guerreras. Quiero hacer un pequeño paréntesis. En las representaciones prehispánicas de una madre, las estrías por haber tenido la panza eran representadas. Y hoy damos todo por quitar esas estrías y esas arrugas y esas marcas que son tus marcas de vida, de guerra. Pero bueno, era una reflexión que me brincó. No, Pero, y buena. pues no, qué forma Sí, como de celebrar esa sí, manera de dar la sí. vida. Y hablar de vida es hablar de muerte y regreso. Mira, esto se está abriendo. Yo lo que quiero contar, y decía Rius con respecto a las calaveritas, es que son epitafios, ¿no? Lacónicos, porque tienen una parte... Pero son poco lacónicos, al Pero revés. tienen jocosidad. Jocosos, sí. Sí, Sí, no, claro. yo creo que está muy lejos de un epitafio, ¿no? Sí, O sea, al revés. Y sí. además es algo que tampoco era costumbre ni en el 19 ni en la época virreinal. Quien los pone de moda es José Guadalupe Posada. Exactamente. Y se llamaban panteones, al unísono. Se llamaban panteones, pero era muy popular. Pero a mí me parece que sí es una forma de desahogar esa angustia, de desahogar esa muerte y celebrar la vida del difunto. Y la verdad, yo sí pude hacerles a cada uno de ustedes una calaverita. ¿Con ¿Y cuál? te hiciste una tía a ti misma? No, no me hice una. Oh, Eso Dios. hubiera sido un gran ejercicio. Pero bueno, también reflejaban, tú hablaste muy bien ahora de Posada, de José Guadalupe Posada, porque reflejan también el descontento político. Hubo una época en que no se permitía, algunos políticos no permitían que sacaran en los periódicos calaveritas haciéndoles mofa. O sea, había represión y había censura en las calaveritas. Me parece que puede ser por ahí. Yo recuerdo un grabado de Posada de la calavera de Porfirio Díaz, que es maravilloso, con unos bigotes Ah, sí, inmensos. sí. Pero tiene su serie, por ejemplo, del Gran Panteón Amoroso. Por supuesto. Claro. Y muchos otros donde va, o sea, además, en cuarteto se llama, Sí, cuando son 4 sí, líneas, sí, sí. así lo resolvía él. Fíjate que yo me acuerdo que a mis amigos en la prepa les escribía, nos reuníamos el 2 de noviembre, o el primero, el día que se pudiera, y yo les escribía a cada uno su calavera. Ok. Entonces siempre empezaba con una introducción y ahorita me acuerdo de alguna vez que el abuelo, a mí me llaman el anciano en ocasión, dice que ya no subo cerros y voy derechito al panteón. Pero ahora todavía estoy fuerte, por eso esta noche viene a llevárselos la muerte. Y empezaba a hablar de cada uno. Órale. Claro, porque Bien. se hacen amigos, a familiares, a gente pública, y si en la escuela te hacían hacer, pues voy a empezar con la calaverita que te hice a ti, Benito. No, a ti. A ver, venga. Bueno, no, a Benito. No, oh. Y los dos. Ok. A la flaca muerte, este poeta gourmand y amigo, de ningún modo le pasó inadvertido. Entre libros, cazuelas, versos y guisos, tomó por patas a Benito y se lo llevó al eterno infinito. Bravo, qué bonito. Es un ejercicio Yo no puedo lindo. hacer versos, está fuera No, de yo mi tampoco es un verso, cabeza. pero un intento. Ya yo te voy a leer la que le hice a Isabel. Mira, yo no hice ninguna, pero ustedes me perdonarán. Ahorita nos inventamos una. Sí, buenísimo. Sigamos hablando rápidamente de José Guadalupe Posada, el gran contador de la muerte. La Catrina. Bueno, la Es Catrina una de señora, Posada, es la una muerte. maravilla. Pero también otro que siempre estuvo muy cerca de la muerte y de estas tradiciones fue Diego Rivera. En el paseo de una tarde dominical en la Alameda, este espléndido mural que se encuentra justamente en la Alameda, la figura central es una Catrina. Una elegantísima Catrina. Recordándonos que puedes ser rico, pobre, famoso, ignorado. No más que ella era rica. Ella era rica. Porque acuérdate que el Catrín o la Catrina eran las personas con recursos, los fifís. Los fifís. Sí, claro. Exactamente. A ver, venga. Pero fíjate, Bien. nada más rápida. Ahorita podemos ir desensamblando porque todo el asunto de la ofrenda, como lo conocemos hoy, tiene muy pocos elementos prehispánicos y más hispánicos y nacionalistas. Pero ahorita podemos hablar de eso. Ahí te va la tuya, Isabel. A ver. Isabel, historiadora, iba de cena en cena, pero le llegó la hora de irse como alma en pena. Llegó feliz de tacón, con ganas de convivir, y con su misma pasión se puso pronto a escribir. Su epitafio así dirá: aquí yace una mujer que al fin bajó hasta la fosa, era de mucho leer y murió por vanidosa. Hoy descansa en Buenos Aires, seguirá en televisión y tendrá muy buen horario
Pues esa fue su obsesión. Me encanta, bravo. Es buenísima. Buenísima. Muchas gracias. Ahora, los elementos prehispánicos dentro de la ofrenda. Bueno, por ejemplo, ahorita corre mucho, yo no sé si han visto nuestros amigos El ahora. copal. El copal, sí, claro. Evidentemente eso sí es purificación y eso sí es un ritual prehispánico absolutamente. Pero fíjate, una cosa que vemos ahorita mucho en las panaderías, que te ponen el pan y entonces los huesos significan los 4 puntos cardinales. No, no es cierto, esa es una invención de ahora. Pero es una calavera. El pan no existía, para empezar. Claro, en tiempos prehispánicos. No había claro, trigo. no es prehispánico, Bueno, pero sí o sea, representa son huesos. Huesos, pero exactamente hay que remitirnos a las primeras fiestas de los santos en la época medieval. Claro. Entonces, ahí se acostumbraba a hacer huesos de mazapán. Se exactamente. llamaban huesos de santo. Exactamente, Claro. así tal cual. Justamente. Entonces, los Comerte los huesos del huesos. pan recuerdan a esos huesos de los primeros santos Cierto. cuando se conmemoraban las fiestas por Día de Muertos y el Día de los Santos. Cierto. Por Ahora, supuesto. El asunto de, por ejemplo, las veladoras. Las veladoras era algo muy común en la época colonial, virreinal, porque no había propiamente la veladora en el México prehispánico. Como se utilizaba, rito, ¿no? exactamente, se utilizaba el copal, como decías, o algunas otras esencias aromáticas. Claro, ahora, esto de los huesos y comérnoslos, porque además uno de los rituales que más se arraigó fue el de comerte el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo del Dios en la misa, y el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nos recuerda la antropofagia ritual de los prehispánicos, que literalmente también se comían en las ceremonias, en el pozole, digamos, el muslo del guerrero. Pero fíjate que este tema de los huesos en el mundo católico, cuando hacía la Inquisición también un terrible juicio y ya te habías muerto, tus huesos los vamos a quemar. Qué tema y qué pesado el tema de los huesos también para los emblemas y para los rituales religiosos. Vamos a una pausa. Y no vamos a ninguna pausa. Hoy no va a haber pausa. Vamos a seguir. Vamos y volvemos. En unos minutos aquí, el ADN de la historia, Pero ahorita me desquito con tu calavera. celebrando el Día de Muertos. La información que buscas la encuentras con nosotros, En ADN 40 seguimos en un cambio continuo. que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos Noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. Estamos de regreso aquí en el ADN de la historia hablando sobre nuestras tradiciones, el Día de Muertos. Fíjate que hay muy buenas investigadoras que han hecho trabajos excepcionales acerca de todo esto y ubican, lo que ya hoy es nuestra propia ofrenda, la ubican en un arranque de nacionalismo durante Cárdenas. Claro. Lázaro Cárdenas.
Entonces ahí es cuando deciden juntar todo, la ofrenda, el pan, la idea de que regresan los muertos, los espíritus a cenar y todo eso, y que claro, viene de una tradición sí prehispánica en el sentido de lo que consideraban ellos la muerte, pero insisto, para ellos nunca existió el mal o el bien. Cuando dices el inframundo, uno luego piensa en el infierno y no, era simplemente el lugar a donde iban los que morían. Incluso estas grandes peregrinaciones, permítemelo decir, a Janitzio, a Mixquic, que la gente va a los panteones, se está perdiendo un poco lo que en el mundo virreinal y a través de este festejo se tenía, porque aunque era público el que iba a venir tu difunto, era de recogimiento y también era muy solemne. Claro. Todo el tema que conocemos ahora en la Ciudad de México, de esos desfiles, y me parece muy alegre, me parece muy bien, pero ya es una versión de las versiones, ¿no? Tampoco en los hogares. Yo recuerdo mi abuela por parte de mi madre nació en la villa y respetaba muy bien ese día, pero con una veladora, se ponía agua, quizá flores para recordar al difunto, pero no hacías la ofrenda. Hoy en día hacemos una ofrenda en las casas. El cempasúchil también es prehispánico. El cempasúchil es prehispánico. Y el terciopelo no, ni siquiera es mexicano. El terciopelo. Esa otra flor morada. Estuve investigando de dónde viene. Pero el papel picado que viene de China sí es súper mexicano, súper mexicano. Es el de los pocos lugares en el mundo en donde se hacen estas filigranas espectaculares. Sí, precioso. Mis padres cuando llegan a México, una de las primeras grandes tradiciones que adoptan como propia es la del altar de muertos. Y ponía mi madre un altar de muertos que de verdad, bueno, yo lo heredé y lo sigo poniendo. Y con gusto les compartiré en cuanto pueda nuestro altar de muertos, donde están las fotos de todos los que queremos y de los que siguen presentes ahí. Claro. Y déjenme decir, no creo en el cielo, en el infierno, en los santos, en lo sobrenatural, pero les ponemos sus copas que se van vaciando conforme va pasando el tiempo. Pues bueno, lo que pasa es que ahora en las ofrendas puedes ver cualquier cosa, desde bebidas, aguas frescas, comida, pero yo soy de la idea de que si a mí me ponen mis hijos en el futuro, mis familiares y descendientes, calabacita dulce y te dulces, van a poner un pozole vegano. No, imagínate, no, pues ni me esperen, no voy a regresar, más que a jalarle las patas. ¿Saben que México es el único país del mundo donde existe el pan de muerto? Es un invento nacional completamente. Y los extranjeros que llegan y dicen pan de muerto y no se lo comen. Y también es el único país donde no hay temor de Dios, porque ya hay pan de muerto incluso con pizza de pepperoni. No. A mí, o rellena de conejito, de nata. Sí, el tradicional no es así. Ya hoy sé que y que se vale todo porque al final también la gastronomía cambia. Pero el tradicional no es lleva así. Un poco y tiene de anís. tiene un elemento de flor de agua de azar. De agua de azar. Es una delicia. Pero yo sí le pongo, por ejemplo, a mi suegra le pongo su cigarrito, a mi papá le pongo una cuba. Para que no regrese, ¿verdad? No, por supuesto. Para que siga enferma. Le gustaba fumar. Pero sí hago, pero yo la pongo nada más del primero al 2. No, nosotros la dejamos como 20 días porque montarla tarda 2 días y desmontarla otros 5. Yo también ponía, pero Cleta no me deja ya. O sea, es Fíjate increíblemente agresiva traviesa con los muertos. Ahora, hay un elemento de la ofrenda que sí recuerdo a mi mamá poner siempre, que es la sal. Y la sal en todas las culturas es purificar, sí, por supuesto. O también la sal es un tema de mala suerte. Pero mira, te recomiendo que el del primero al 2 eches sal por todo el camino hacia tu ofrenda para que veas las pisadas de los muertos. Uy, no, bueno, yo siempre he pensado que no me hagan verlos, pero que si llegan, que lleguen, simplemente no los quiero ver. Me daría mucho miedo. Es cierto que no hay muchas tradiciones prehispánicas que hayan llegado con respecto a los muertos, pero sí muchas tradiciones indígenas. Y esto es muy importante. Claro. El Janal Pixán, por ejemplo, en la península de Yucatán, donde se hace una gran celebración y se hace un tamal de proporciones... ¿El mukbi pollo? No, más grande todavía. Y ahí se come el día 2, se comparte con todo el pueblo o la noche de los rábanos también en Oaxaca. Hay un montón de tradiciones. No, pero la de los rábanos es de Navidad. Perdón, tienes toda la razón. Sí. Pero la muerte la tomamos no es que sea a la ligera, yo no pienso que nos burlemos de ella, simplemente la tenemos muy asimilada y en nuestra forma de hablar te dicen, uy, cuidado, no te vayas a petatear. Porque que te digan del petate del muerto es una tradición prehispánica. Porque enrollas te envolvían, al muerto en el petate
y llegabas a la tierra. Sí. Después ya con los, digamos, con la modernidad ya no te vas a petatear, te van a cafetear, porque en el velorio, En el velorio se se reparte toma café. café. Nos gusta hablar de la muerte. No le tememos hablar de la muerte, no es que nos guste, o sea, lo tenemos asumido como parte de nuestra idiosincrasia. Aquí te tengo tu calaverita. Pero fíjate, ahorita, rápidamente. Qué miedo. Por ejemplo, la calavera de azúcar o de chocolate o de amaranto tampoco es prehispánica, No. porque ellos lo que se comían en antropofagia ritual era la carne y el cráneo era muy, muy sagrado. Por ejemplo, tú traes ahí una revista, las incrustaciones que podían ponerle de jade a los cráneos, a los dientes. O sea, había un trabajo muy espectacular con respecto al cráneo, ¿no? Claro. Pero también es parte como de esa tradición. Sí. Venga. Una recomendación, Muerte sin fin, de Gorostiza. Un larguísimo poema sobre la muerte y los muertos. No se lo pierdan. Escríbanos, ¿ustedes hacen tradiciones del Día de Muertos? ¿Qué hacen ese día? Cuéntanoslo, por favor, aquí a ADN de la historia. A ver. Pues esta es mi calaverita para ti, Alejandro. Estaba la parca sentada en la FIL Guadalajara, cuando el bizarro Alejandro de sus libros hablaba. Así, entre aplausos y carcajadas, el querido historiador, todo el equipo entregaba. Venga, bravo. Eso. Y yo va la de Benito. Qué miedo. Estaba Benito Taibo escribiendo sin mesura, cuando llegó la muerte con todo y su sepultura. Vengo por ti, buen amigo, ya te rezan un rosario, escribiremos contigo y no tendremos horarios. Tu epitafio así dirá: aquí yace un idealista, sibarita y algo ansioso, que fue un gran novelista y bajó fumando al foso. Era persona normal y ya está lista su ofrenda, y aunque le llegó el final, antes quiso ver su agenda. ¡Bravo! Gracias, carnal. Es buenísimo. Me la pasas, ¿no? Claro. Es divino. Oye, vamos a platicar. Es que cuando nos ponemos de acuerdo con alguna fecha, Benito, invariablemente siempre respondes. Exacto. Tengo que ver Por mi eso, agenda. para la gente que nos está viendo en casa, exacto. Oye, tengo que ver mi agenda. No, iba a ir al baño. De todas maneras, tengo que ver mi agenda. Oye, ¿podemos ir a comer? Tengo que ver mi agenda. La siguiente grabación, tengo que ver mi agenda. Así que ya te imagino perfecto. Cuando estaba escribiendo dije, no, seguramente a la muerte le diría... Permíteme. Un momento, tengo que ver mi agenda. Está bonito. Está muy bonito. Y lo haré sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. No, porque justo este tema popular de la literatura era hablar de lo que es esa persona. Es una oda, es un homenaje. A mí me parece muy cercano. Es como una crítica amable, porque la idea es explotar un poco. Sarcástico, es como una caricatura. Sí, exactamente, literaria. es como si te hicieran una caricatura. Ajá. Porque la cosa es como explotar un poco a través de la calaverita como las cosas que te definen en cierto sentido, ¿no? Claro. Oigan, pero amigos, este 1 y 2 de noviembre busquen en sus iglesias o en sus catedrales. O en los panteones. No, pero sobre todo ahí, porque se abren las capillas de reliquias. Ah, claro. Si viven aquí en la Ciudad de México, les recomiendo que se vayan a la catedral. Es extraordinario ver la capilla de las reliquias abiertas y ven cráneos, fémures, la sangre del santo, canillas, pelo, uñas. Y es increíble. Ahí está la de Santa Córdula, hay San Santa Primitivo. Córdula. Sí, esa, mi mamá decía que mi abuela se había inventado a Santa Córdula, porque mi mamá no conocía a esa santa. Y sí existió en algún tiempo, pero ya ven que luego han ido rasurando los santorales. Claro. Ahí se supone que está un hueso de Santa Córdula. Entonces vayan, pregunten a las iglesias si tienen capilla de reliquias. Generalmente se abren, eso sí, desde la época colonial, el 1 y el 2 de noviembre. En casa de mis padres, que eran ateos, convictos y confesos, solamente un santo rifaba, que era un santo laico que yo creo que se inventó mi mamá, que se llamaba San Jucufato. No. Y cada vez que se le perdía algo, agarraba una servilleta y la ponía La amo. y la ponía, hacía un nudo en una silla y decía: San Cucufato, los testículos te ato, si no me aparece, no te los desato. Y escucha, y a cada rato iba y apretaba más hasta que aparecía lo perdido. ¡Qué barbaridad! Eso está muy bueno, ¿eh? Y me estoy acordando de un chiste que no voy a contar. No. ¿Sabes qué? Estaba viendo que en época actual tenemos este gran debate que si celebramos el Halloween
anglosajón o si celebramos el Día de Muertos, y se mezcla. Se mezcla porque la cultura es eso, los festejos van cambiando y les vas metiendo... Se llama sincretismo Se llama cultural. sincretismo cultural. Entonces, pero recordar que el Halloween viene también de un tema de observar la naturaleza, que es en harvest, que es en la cosecha, y lo que querían era ahuyentar a los malos espíritus espíritus para que pudieran, imagínate algo tan importante, sobrevivir un invierno. Y entonces, mientras más terrible era el disfraz, o mientras más alucinante y espeluznante era con que tú podías ahuyentar a lo que probablemente te iba a causar la muerte, que era quedarte sin comida en el invierno, se ponen justamente en estas cosechas, los espantapájaros, bueno, me parece también Pero interesantísimo. básicamente se redujo al Día de las Brujas. Sí, al El All día Hallows 31 de Eve. octubre, ¿no? Sí. Sí. Y ya, yo creo que pueden convivir perfectamente nuestra tradición de muertos con el Día de las Brujas y no pasa absolutamente nada. No, porque Nada. Halloween quiere decir All Hallows Eve. O sea, es la noche de los todas las espíritus, almas y los de las espíritus almas. también. Y además, por ejemplo, el sincretismo. Aquí en México no existía el desfile famoso de las Catrinas hasta que James Bond, una de sus entregas, empieza con un desfile de Catrinas en la Ciudad de México. De calaveras y De calaveras, Sí, claro. de y alebrijes, con Mancera empezó. Sí. Y Mancera decidió que era muy buena idea la que nos había dado el 007 e Ian Fleming. Y tenemos nuestro desfile de calaveras que ahora cada vez es más exitoso todos los años. Sí, y no tiene un arraigo tradicional. No, de nada. ¿No? Déjenme recomendarles un largo y maravilloso poema llamado Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que es bellísimo. Avive el alma, despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Una joya. Qué bonito. Bravo, bravo. Yo recomiendo Las intermitencias de la muerte de José Saramago. Claro. Es una gran novela del día en que la muerte decide que ya no se va a llevar a nadie y mete en un brete a la humanidad, ¿no? Uf. Uy, qué cosa. Y yo les recomiendo, bueno, pues estos dos libros de Artes de México, que además es una colección fantástica que recopila de todo, arte, historia, cultura. Son 2 tomos de lo que es la muerte y viene toda una investigación de Ruth Lechuga sobre esas máscaras, porque además otra cosa en algunos lugares, esconderte de la muerte, hacerle trampa y no, Wow. todavía no, Qué todavía bonito. no me voy. Ya nos vamos. No, sí me voy. Ya nos vamos. Agradecemos enormemente a su asistencia, el placer de estar con ustedes. Celebren nuestras tradiciones, transmítanlas a sus hijos. Seamos muy orgullosos de lo que tenemos alrededor y de lo que somos. Esto fue el ADN de la historia. Gracias. Hasta la próxima.